Hola hermanos y hermanas, ya estamos una vez más en una clase de Ven Sígueme del Libro de Mormón. Deseamos que sea de su agrado y que nos ayuden compartiendo en sus redes sociales. Ayúdanos a seguir creciendo tanto en el canal de YouTube como en nuestro blog y página de Facebook. Estamos agradecidos que en las diferentes redes sociales recibimos likes por los aportes, pero también necesitamos que nos ayuden compartiendo. Recuerden que no somos profesionales ni mucho menos doctores de la ley, solo fariseos de vez en diario. Pero bueno hermanos, sin más, iniciamos la clase de Ven Sígueme para Escuela Dominical. Esta clase es del 9 al 15 de marzo y abarca los capítulos del 1 al 4 del libro de Jacob. La clase lleva por título Reconciliados con Dios por medio de la expiación de Cristo. Recordemos, hermanos, que debido al orgullo y a la riqueza excesiva, los nefitas de la época de Jacob habían caído en la práctica de numerosos pecados, particularmente el de la inmoralidad. Jacob censuró esas prácticas inicuas y con firmeza llamó al pueblo al arrepentimiento. Antes de morir, Nefi dio a Jacob la responsabilidad de hacerse cargo de las planchas menores y le dio instrucciones de que escribiera algunas de las cosas que Jacob considerara más preciosas. ¿Qué fueron las cosas que Jacob consideró más preciosas? Leemos en Jacob capítulo 1 del verso 1 al 7. Porque he aquí, aconteció que ya había pasado 55 años desde que Leí había salido de Jerusalén. Por tanto, Nefi me dio a mí, Jacob, un mandato respecto de las planchas menores sobre las cuales estas cosas están grabadas. Y me dio a mí, Jacob, un mandato de que escribiera sobre estas planchas algunas de las cosas que considerara yo más preciosas, y que no tratara más que ligeramente la historia de este pueblo, llamado el pueblo de Nefi. Porque dijo que la historia de su pueblo debería grabarse sobre sus otras planchas, y que yo debía preservar estas planchas y transmitirlas a mi posteridad de generación en generación. Y que si hubiese predicaciones que fuesen sagradas, o revelación que fuese grande, o profecías, yo debería grabar sus puntos principales sobre estas planchas, y tratar estas cosas cuanto me fuera posible, por causa de Cristo y por el bien de nuestro pueblo. Porque, por causa de la fe y el gran afán, verdaderamente se nos había hecho saber concerniente a nuestro pueblo y las cosas que le habían de sobrevenir, y también tuvimos muchas revelaciones y el espíritu de mucha profecía. Por tanto, sabíamos de Cristo y su reino, y que había de venir, por lo que trabajamos diligentemente entre los de nuestro pueblo, a fin de persuadirlos a venir a Cristo, y a participar de la bondad de Dios, para que entraran en su reposo, si no fuera que de algún modo Él jurase en su ira que no entrarían, como en la provocación en los días de tentación, cuando los hijos de Israel estaban en el desierto. ¿Qué fueron las cosas que Jacob consideró más preciosas? Véase el verso 4, hermanos. Hermanos, el siguiente versículo de Jacob capítulo 1 verso 8 es de interés para mí, pues dice: Por tanto, quisiera Dios que persuadiéramos a todos los hombres a no rebelarse contra Dios para provocarlo a ira, sino que todos los hombres creyeran en Cristo y contemplaran su muerte, y sufrieran su cruz, y soportaran la vergüenza del mundo. Por tanto, yo, Jacob, tomo a mi cargo cumplir con el mandato de mi hermano Nefi. Sufrir la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que de la crucifixión de Cristo se deriva el concepto de que cualquier gran aflicción o prueba que reciban los miembros de la Iglesia constituye en sí una cruz que se debe soportar como parte de la obligación de vencer al mundo. Igualmente, la causa del Evangelio exige que todo hombre tome su cruz y siga a aquel que llevó la propia hasta el Gólgota. Lo cual quiere decir que los santos deben llevar sobre sí la cruz del servicio y la consagración, la cruz de la salvación, de la devoción y de la obediencia. Esto lo podemos leer en Bruce R. McConkie, Doctrina Mormona, página 173. Hermanos, en la clase está el siguiente apartado o subtema: los maestros rectos trabajan diligentemente por el bienestar de las almas. Y nos dice que pidamos a los miembros de la clase que compartan experiencias en las que hayan sido bendecidos gracias al servicio de algún líder de la iglesia, o bien considere pedir a un líder de la iglesia local, líder anterior o actual, que hable de alguna ocasión en la que haya sentido la inspiración de ayudarle a alguien. Bueno, hermanos, yo recuerdo bien, hermanos, que en el año de 1998 mi familia y yo nos fuimos a sellar como familia al templo de la Ciudad de México. Fue un año de preparación, ya que nosotros regresábamos a la iglesia en 1997. En aquel entonces vivíamos en el estado de Oaxaca, México.
Fue uno de mis mejores años dentro de la iglesia y en mi juventud, ya que los líderes hicieron todo para que pudiéramos ir a sellarnos al templo de la Ciudad de México. En aquel entonces, si mal no recuerdo, el presidente Alonso Trejo, quien es 70 ahora, era el presidente de la estaca Bomberos de Oaxaca en Valles Centrales, y nosotros pertenecíamos al barrio Donají en el momento de irnos a sellar, y después quedamos en el barrio Independencia. El mundo da muchas vueltas, pero yo trato de hacer mi parte y mantenerme fuerte, aunque a veces tropiece en el camino. Hermanos, dejen sus experiencias en los comentarios y déjenos saber si nuestros audios les ayudan en su aprendizaje. Yo sé que a más de un hermano les va a servir el poder leer sus comentarios. Bueno, hermanos, estos líderes en su momento han llevado la cruz de Cristo junto con nosotros, han llevado nuestras cargas en su momento. Doy las gracias al hermano Moisés Cruz, que en aquel entonces fue nuestro obispo, a la familia Guijón, que en ese tiempo nos hermanaron y que bajo la luz de las velas cuidaron de nosotros cuando fuimos pequeños y nos hermanaron. Y si tuviera el poder de regresar el tiempo atrás y congelarlo, regresaría en esa época donde para mí fueron mis años de juventud más preciados. Hermanos, ¿cómo hemos visto a nuestros líderes magnificar sus llamamientos? ¿Qué sugieren esos versículos en cuanto a la manera en que deberíamos apoyar a nuestros líderes? En esta segunda pregunta compartiré algo de un discurso de Skousen, y dice así: le sugerí que probablemente lo obtuvo del Padre. El elder Widtsoe dijo: no, eso está incorrecto. Todo lo que obtuvo del Padre solo fue la autoridad o las llaves para crear una nueva ronda de creación. Su Padre no le dio el poder para hacerlo. Él me hizo una segunda pregunta: ¿qué es lo que hace a un gran obispo? Y yo le dije que pensaba que era su ordenamiento. No, dijo él, un obispo meramente obtiene su autoridad por su ordenación, pero su poder para ser un gran obispo viene del mismo lugar donde Dios obtiene el de él. En total frustración le pregunté: bueno, entonces ¿de dónde obtiene su poder? Él dijo: 2 pasajes en las Escrituras te darán la llave. Ambas son de Doctrina y Convenios, en la sección 29, versículo 36, y el Señor dice: mi honra es mi poder. Entonces en la sección 63, el versículo 59, dice: he aquí, yo de arriba soy, y mi poder yace abajo. El elder Widtsoe entonces me preguntó: ¿qué existe abajo de Dios que lo honra y le da poder? O para este propósito, ¿qué hay debajo de un obispo que le honra y por ello le da su poder? Después de un momento dije: bueno, con Dios son las vastas huestes de inteligencias que lo honran y por ello le obedecen. Eso ciertamente le da poder, y supongo que podríamos decir que lo mismo pasa con el obispo, quien es honrado y obedecido y por esto de ello se deriva su poder. Exactamente, dijo el elder Widtsoe. Este es un principio del sacerdocio. Dios y sus servidores adquirirán su poder de aquellos sobre quienes presiden. Él continuó: pienso que también sabes que lo que hace a un gran obispo es que todos estén en sus lugares para los servicios del domingo. Son los diáconos listos para servir al sacramento y sacerdotes dignos para bendecirlos. Sus maestros bien preparados y radiantes con el Espíritu. Son los jóvenes sacerdotes quienes se convierten ellos mismos con el Evangelio y están ansiosos para ser llamados a las misiones. Son las maestras visitantes vigilantes de la ciudad de socorro quienes son prontas en detectar las necesidades de los enfermos y pobres. Estas son las cosas que hacen que la gente diga: mira, qué gran obispo. Obviamente, su poder viene del apoyo y la honra de su barrio, el cual es demostrado por los miembros del barrio respondiendo entusiastamente a su guía y liderazgo. Entonces, hermanos, debemos llevar la cruz junto con nuestros líderes y apoyarlos en todo, siempre y cuando lo que se haga sea conforme a lo que Dios ha mandado y no al seguir y pensar de los hombres. Leemos, hermanos, en el primer capítulo de Jacob lo siguiente: por tanto, yo, Jacob, les hablé estas palabras mientras les enseñaba en el templo, habiendo primeramente obtenido mi mandato del Señor, porque yo, Jacob y mi hermano José habíamos sido consagrados sacerdotes y maestros de este pueblo por mano de Nefi, y magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo, si no le enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia, para que, trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos. De otro modo,
su sangre caería sobre nuestros vestidos y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. El presidente John Taylor dijo en una ocasión, hablando a los hermanos del sacerdocio: si no magnificáis vuestros llamamientos, Dios os tendrá por responsables de aquellos a los que pudisteis haber salvado si hubierais cumplido con vuestro deber. Esta declaración nos exhorta a poner manos a la obra. Si por causa de los pecados de comisión o de omisión pierdo lo que podría haber tenido en el más allá, yo mismo debo sufrir y sin duda mis seres amados junto conmigo. Pero si fracaso en mi asignación como obispo, como presidente de estaca, presidente de misión o autoridad general de la iglesia, o si alguno de nosotros no enseña el camino, dirige y ayuda a salvar a los que están bajo su dirección y bajo su jurisdicción, y estos se pierden, el Señor le tendrá por responsable. Esto lo podemos leer en el reporte de la conferencia de 1962 por Huckett Brown, página 84. Hermanos, ¿podemos comprender la responsabilidad que tenemos? Esta es una iglesia de trabajo y siempre lo será. No hay tiempo de quedarnos dormidos y ser indiferentes. Tal vez no sean buenos hablando o recordando las escrituras, pero con el solo hecho de compartir lo que se comparte en las diferentes plataformas con nuestros familiares y amigos, ya hemos hecho la obra. Y no podrán decir que no lo sabían. En la clase leemos lo siguiente, o leemos el siguiente subtema: debemos evitar el orgullo y tender la mano a los necesitados. El Señor dio fuertes advertencias a los nefitas en cuanto al orgullo. Leemos en Jacob capítulo 2, el verso 16 al 22. Oh, si os librara de esta iniquidad y abominación, oh, si escucháis la palabra de sus mandamientos, y no permitieseis que este orgullo de vuestros corazones destruyera vuestras almas. Considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos, y sed afables con todos y liberales con vuestros bienes, para que ellos sean ricos como vosotros. Pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios, y después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riquezas, si las buscáis, y las buscaréis con el fin de hacer bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertad al cautivo y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. Y ahora bien, hermanos míos, os he hablado acerca del orgullo, y aquellos de vosotros que habéis afligido a vuestro prójimo, y lo habéis perseguido a causa del orgullo de vuestros corazones por las cosas que Dios os dio, ¿qué tenéis que decir de esto? ¿No creéis que tales cosas son abominables para aquel que creó toda carne? Y ante su vista un ser es tan precioso como el otro, y toda carne viene del polvo, y con el mismo fin Él los ha creado, para que guarden sus mandamientos y lo glorifiquen para siempre. Y ahora ceso de hablaros concerniente a este orgullo, y si no fuera que debo hablaros de un crimen más grave, mi corazón se regocijaría grandemente a causa de vosotros. Hermanos, Jacob enseñó que Dios no condenaría a los ricos por su riqueza, sino por el orgullo que poseen debido a su bienestar económico. El pueblo de Nefi había puesto dinero en lugar de poner a Dios como centro de sus vidas. Al tratar de alcanzar la riqueza, se había convertido en el medio para perseguir a sus hermanos, en lugar de ser el medio para hacer el bien. En Jacob capítulo 2 del verso 12 al 19 y en otros pasajes correlacionados de las Escrituras, como 1 Timoteo capítulo 6, verso 3, 12, 17 y 19, Santiago 5, capítulo 5, verso 1 al 6, en Mosía, que es el libro de Mormón, en el capítulo 4, del verso 16 al 26, Doctrina y Convenios, sección 56, del verso 16 al 20, y la sección 104 del 13, versículo 13 al 18, se nos enseña lo siguiente en cuanto a la acumulación de riquezas. Primero, nuestro cometido principal debe ser buscar y edificar el reino de Dios. 2. El dinero es un medio de intercambio y en sí mismo es algo neutro, o sea, que no es ni bueno ni malo. Es nuestra actitud hacia las cosas materiales y espirituales lo que cambia la posición neutral del dinero y determina si es bueno o malo. 3. Dos relaciones básicas son las que determinan la actitud que tenemos hacia las cosas materiales y espirituales. Estas son nuestra relación con Dios. Si inclinamos nuestro corazón en dirección contraria a Dios, las cosas del mundo se convierten en lo más importante para nosotros. Por eso Pablo llamó idolatría a la avaricia. Y la segunda cosa es
nuestra relación con nuestros semejantes. Si perdemos de vista nuestra hermandad con las demás personas, nuestro deseo por los bienes materiales puede llevarnos a cometer pecados de deshonestidad, codicia y negligencia para con los pobres. El presidente David O. McKay aconsejó lo siguiente: ¿qué buscáis primeramente? ¿Qué pensamiento es el más dominante y supremo en vuestra mente? Este determinará en gran medida vuestro destino. A pesar de la complejidad de la sociedad humana, podemos abarcar todos los propósitos mediante dos que son sumamente importantes. Primero, el mundo de la ganancia material, y segundo, el mundo de la felicidad, que consiste en el amor y el poder para hacer el bien. Si vuestro propósito es la obtención de ganancia mundanal, podéis obtenerla. En este mundo podéis obtener casi cualquier cosa que os propongáis. Si trabajáis para alcanzar riqueza, podéis obtenerla. Pero antes de hacer de ella el único propósito de vuestra vida, echad una mirada a los que lo han sacrificado todo por lograrla, a aquellos que la han deseado solo por el deseo de acumularla. El oro no corrompe al hombre, lo que corrompe es el motivo por el cual se adquiere. En el siguiente subtema, hermanos, dice: el Señor se deleita en la castidad. El elder David A. Bednar enseñó que vivimos en un mundo que se burla cada vez más de la santidad de la procreación y minimiza el valor de la vida humana. Jacob nos enseña sobre la castidad en los versos siguientes. Jacob capítulo 2, verso 23 al 25. Mas la palabra de Dios me agobia a causa de vuestros delitos más graves, porque he aquí, dice el Señor, este pueblo empieza a aumentar en la iniquidad, no entiende las Escrituras, porque trata de justificar sus fornicaciones, a causa de lo que se escribió acerca de David y su hijo Salomón. He aquí, David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Por tanto, el Señor dice así: he sacado a este pueblo de la tierra de Jerusalén por el poder de mi brazo, a fin de levantar para mí una rama justa del fruto de los lomos de José. Por tanto, yo, el Señor, no permitiré que los de este pueblo hagan como hicieron los de la antigüedad. Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad las palabras del Señor, pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna, porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres, y las fornicaciones son una abominación para mí. Así dice el Señor de los ejércitos. Por lo tanto, este pueblo guardará mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos, o maldita sea la tierra por su causa. Porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo. De lo contrario, mi pueblo obedecerá estas cosas. Porque yo, el Señor, he visto el dolor y he oído el lamento de las hijas de mi pueblo en la tierra de Jerusalén, sí, y en todas las tierras de mi pueblo, a causa de las iniquidades y abominaciones de sus maridos. No permitiré, dice el Señor de los ejércitos, que el clamor de las bellas hijas de este pueblo, que he conducido fuera de la tierra de Jerusalén, ascienda a mí contra los varones de mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos. Porque no llevarán cautivas a las hijas de mi pueblo, a causa de su ternura, sin que yo los visite con una terrible maldición, aún hasta la destrucción, porque no cometerán fornicaciones como los de la antigüedad, dice el Señor de los ejércitos. Y ahora bien, he aquí, hermanos míos, sabéis que estos mandamientos fueron dados a nuestro padre Leí. Por tanto, los habéis conocido antes, y habéis incurrido en una gran condenación, porque habéis hecho estas cosas que no debíais haber hecho. He aquí, habéis cometido mayores iniquidades que nuestros hermanos los lamanitas, habéis quebrantado los corazones de vuestras tiernas esposas y perdido la confianza de vuestros hijos, por causa de los malos ejemplos que les habéis dado. Y los sollozos de sus corazones ascienden a Dios contra vosotros, y a causa de lo estricto de la palabra de Dios que desciende contra vosotros, han perecido muchos corazones traspasados de profundas heridas. Hermanos, Jacob dejó bien claro que el Señor no deseaba que los nefitas practicaran ninguna forma de matrimonio plural. Él enseñó que la ley imperante era la monogamia, a no ser que el Señor lo indicara de otra manera. En nuestra época el profeta José Smith declaró: constantemente he dicho que ningún hombre tendrá más de una esposa a la vez, a menos que el Señor dicte lo contrario.
Es necesario tener en cuenta que durante la época en que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días practicaron el matrimonio plural, lo hicieron bajo el mandato del Señor. Ahora leemos el siguiente subtema. Los nefitas creyeron en Jesucristo. Jacob deseaba que supiéramos que, aunque él y su pueblo vivieron cientos de años antes del ministerio mortal del Salvador, ellos sabían de él y se dirigieron hacia él para su salvación. Leemos en Jacob capítulo 4 del verso del 4 al 5 lo siguiente. Porque hemos escrito estas cosas para este fin, que sepan que nosotros sabíamos de Cristo y teníamos la esperanza de su gloria muchos siglos antes de su venida. Y no solamente teníamos nosotros una esperanza de su gloria, sino también todos los santos profetas que vivieron antes que nosotros. He aquí, ellos creyeron en Cristo y adoraron al Padre en su nombre, y también nosotros adoramos al Padre en su nombre, y con este fin guardamos la ley de Moisés, dado que orienta nuestras almas hacia él, y por esta razón se nos santifica como obra justa, así como lo fue contado a Abraham en el desierto el ser obediente a los mandamientos de Dios al ofrecer a su hijo Isaac, que es una semejanza de Dios y de su hijo unigénito. Hermanos, ¿por qué observaban los nefitas la ley de Moisés? ¿Qué tenemos en nuestra época que dirija nuestra alma hacia el Salvador? ¿Qué símbolos o semejanzas empleó Jacob para enseñar en cuanto a Jesucristo? Dejen sus respuestas en los comentarios, hermanos. Queremos leerlos. En el subtema, ¿puedo evitar la ceguera espiritual al centrarme en el Salvador? Podemos leer la siguiente pregunta. ¿En qué se asemeja la ceguera espiritual a la ceguera física? Uno de los milagros más frecuentes del Salvador fue el de restaurar la vista a los ciegos. Sin embargo, la misión y el milagro más importante del Salvador fue sanar a los ciegos espiritualmente. He venido a este mundo, dijo él, para que los que no ven, vean. Utilizando la metáfora de Isaías y la visión de Nefi sobre la ceguera espiritual en los últimos días, podemos considerar la salida a la luz del Libro de Mormón como una restauración milagrosa del sentido de la vista espiritual. Ni permitirá el Señor Dios que los gentiles permanezcan para siempre en ese horrible estado de ceguedad. Seré misericordioso con los gentiles en aquel día, de tal modo que haré llegar a ellos, por medio de mi propio poder, mucho de mi evangelio. Porque he aquí, dice el Cordero, yo mismo me manifestaré a los de tu posteridad, por lo que escribirán muchas cosas que yo les suministraré, y estas cosas serán escondidas, a fin de que sean manifestadas a los gentiles por el don y el poder del Cordero. Y en ellas estará escrito mi evangelio, dice el Cordero, y mi roca y mi salvación. Estos últimos anales establecerán la verdad de los primeros, por lo que los dos serán reunidos en uno solo. Esto lo podemos ver en 1 Nefi, capítulo 13, 32, después el verso 34 al 36 y después el versículo 40 y 41. Dice lo siguiente. Los seres humanos tienen un campo de visión horizontal máximo de alrededor de 190 grados con 2 ojos, de los cuales unos 120 grados se superponen o se ven con ambos ojos. Más allá del campo de visión convergente, cada ojo también tiene un campo periférico exclusivo de ese ojo. Después de siglos de ir perdiendo de cosas claras y preciosas, la Biblia tenía una visión imperfecta. La salida a la luz del Libro de Mormón, con su visión perfecta, no solo aumentó el campo de visión espiritual, sino que también suministró una claridad muy necesaria a la parte que se superpone de los dos ojos espirituales, es decir, el campo de visión binocular. En las Escrituras llamamos a eso la ley de los dos testigos. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 18, verso 16, Éter capítulo 5, verso 4, Doctrina y Convenios sección 6, verso 28. El campo visual que se superpone a la adición binocular aumenta la capacidad de detectar objetos apenas visibles. Vemos las cosas con más claridad cuando las visiones separadas que se reciben en cada ojo se combinan con una única imagen, proporcionándonos una convergencia del eje visual y eliminando de esa manera la confusión y la contención que tanto desconcertaron al joven José Smith en aquel entonces. El hecho de que dos ojos sean mejores que uno
solo es una realidad tan universal y evidente por sí misma que Isaías no podría haber elegido una metáfora mejor para que todo el mundo pudiera sentirse identificado. Los ojos de los ciegos verán. Esperamos que los que actualmente ven con un solo ojo espiritual, sea la Biblia, reconozcan la sabiduría de no rechazar el Libro de Mormón como un segundo testigo de Jesucristo, antes de siquiera darle una oportunidad. Ellos descubrirán que el palo de Judá y el palo de José convergen como dos ojos sincronizados con unanimidad perfecta y clara, una experiencia esclarecedora. Ahora bien, ya sabiendo que la Biblia y el Libro de Mormón nos ayudan a evitar la ceguera espiritual, se nos invita a no despreciar las Escrituras, a leerlas, meditarlas y aplicarlas a nuestra vida. ¿Qué significa traspasar lo señalado? ¿Cómo podemos evitar traspasar lo señalado? En el Libro de Mormón, Jacob habla de la antigua Judá que rechazó las palabras de sus profetas porque las personas que vivían entonces despreciaron las palabras de claridad y procuraron cosas que no podían entender. Da la impresión de que prefirieron el bordado intelectual antes que todo el ropaje del Evangelio, los adornos superfluos antes que la tela. Por lo tanto, podemos suponer que algunas personas prefirieron la complejidad en lugar de la sencillez, porque en la complejidad conceptual tal vez podría haber escape o excusa para no cumplir y para justificar el fracaso. En todo caso, esta increíble ceguera que llevó al rechazo de aquellas verdades mencionadas por los profetas y que impedía que se reconociera a Jesús por lo que él era, se produjo de acuerdo con Jacob, por traspasar lo señalado. Quienes miraron más allá de la sencillez, más allá de los profetas, más allá de Cristo y más allá de sus sencillas enseñanzas, esperaron en vano entonces, tal como esperarán en vano los que sigan ese ejemplo ahora, porque solamente el Evangelio de Jesucristo nos enseña las cosas tal como realmente son y como realmente serán. En las revelaciones hay más realismo que en el ámbito de la investigación seglar, pues este ramo es congénitamente corto de vista. Sin la revelación y su estabilidad absoluta, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también seguiría las prácticas de la época, tal como lo han hecho algunas iglesias. La iglesia que se despose con las costumbres de la época será viuda en cada nueva generación, así es que una de las señales de la iglesia verdadera y viviente es que no se deja desviar por las locuras y los caprichos del mundo, sino que se mantiene firme siguiendo la palabra del Señor. Esto lo dijo Neal Maxwell en un discurso pronunciado en Instituto de Religión en Salt Lake City, Utah, el 2 de enero de 1974. Para mayor claridad, leemos. El elder Quentin L. Cook enseñó cómo podemos traspasar lo señalado. Las sustituciones de las verdades del Evangelio por las filosofías de los hombres. A algunas personas parece avergonzarles la sencillez del mensaje del Salvador y quieren añadir complejidad, incluso obscuridad, a la verdad para hacerla más intelectualmente estimulante o más compatible con las tendencias académicas actuales. Traspasamos lo señalado cuando nos negamos a aceptar las verdades sencillas del Evangelio tal y como son. El fanatismo evangélico. Traspasamos lo señalado si elevamos cualquier principio, no importa lo valioso que pueda ser, a una preeminencia tal que disminuya nuestro compromiso con otros principios igualmente importantes, o si adoptamos una postura contraria a las enseñanzas de las autoridades generales. Hazañas puramente simbólicas y de poco valor como sustituto de la consagración diaria. Algunos miembros expresan que se comprometerían con entusiasmo si les dieran un llamamiento importante, pero no consideran que el de maestro orientador o de maestra visitante, ahora llamados hermanos y hermanas ministrantes, sea lo suficientemente meritorio o heroico para que tengan que dedicarle un gran esfuerzo. El poner las reglas en un plano más elevado que la doctrina. Las personas que se comprometen a seguir las reglas sin tener en cuenta la doctrina y el principio son particularmente susceptibles a traspasar lo señalado. Esto lo podemos leer en Liaona de marzo del 2003, página 21-24, con el título Traspasar lo señalado. Bueno, hermanos, hasta aquí la clase de Ven Sígueme para la escuela dominical. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube
y también que puedas comentar y que puedas compartir con tus familiares y amigos. Y nos vemos en el siguiente video.